Foucault, tanto en su concepción analítica del poder como en su postulación de la pulverización del poder, enseñó que este no existe como objeto tridimensional, concreto del mundo, que no debería asumírselo como una reliquia que se guarda y se defiende del pillaje de algunos bárbaros, sino que es ejercido, se manifiesta en acto, y todo acto implica intenciones retóricas, es decir, pragmáticas. Se produce como una consecuencia de una lucha de fuerzas o intereses y se deriva de todo encuentro. Aclara Roland Barthes, abro comillas, adivinamos entonces que el poder está presente en los intercambios y más finos mecanismos del intercambio social, no solo en el Estado, las clases, los grupos, sino también en las modas, las opiniones corrientes, los espectáculos, los juegos, los deportes, las informaciones, las relaciones familiares y privadas, y hasta en los accesos liberadores que tratan de impugnarlo. Cierro comillas. El poder se mostrará además en un juego de relaciones retóricas y representativas actuadas, en estrategias y disputas, donde los sujetos están influidos por otras fuerzas, culturales, idiomáticas, históricas y aspiracionales, que los han dominado, a veces damnificado y que los ha constituido. La filosofía antigua, con sus ideas de ataraxia, señorío sobre sí y la supuesta indiferencia ante el mundo, se estatuyó como una institución que se enfrentó al poder ejercido por la cultura, intentando desplazarlo hacia el propio sujeto. Recuérdese el análisis que se hacía del verbo encraterrome, tener dominio sobre sí o tener continencia de sí mismo en el apartado anterior. Al ejercido por la cultura, intentando desplazarlo hacia el propio sujeto. El filósofo que se postulaba como paradigma excelso de lo humano, el filósofo se postulaba como paradigma excelso de lo humano. El poder, en primer lugar, constituye y subjetiva. En segundo, se ejerce como respuesta agonística ante las retóricas ajenas, es decir, ante sus demandas y deseos. Estamos pugnando con nuestras aspiraciones contra o en conjunto con las leyes del idioma, las condiciones de la historia y los intereses e interpretaciones de los demás. Un posible modo de definir al poder sería como una consecuencia entre el encuentro de mínimo dos seres humanos en un momento histórico determinado, apetentes de algo y aspirantes verídicamente a algo, con respecto al otro, a lo otro o a la definición del otro con mayúscula, y que se reconocen como proyectos que se intersectan, se necesitan o se estorban. El poder discursivo, por ser consecuencia del lenguaje, nunca está en un solo lado, jamás es universal ni es poseído totalmente por alguien. El poder estaría diluido y tenso en todo el entramado social, en todo pequeño encuentro entre humanos que habitan la compleja red de sentidos de la cultura. Podría definírselo como la posibilidad retórica, suasiva, conveniente, útil o punitiva, coercitiva, de hacer que alguien cambie de opinión o que desvíe su acción, que cambie de propósito. El poder no es algo estéreo, o sea, no es algo concreto, no es res en sí, concreta y pósita, sino que revela a alguien en relación con otro. El poder no es res concreta y pósita, sino que se revela en relación con otro. El poder se establecería como un fenómeno de la aspiración humana, como una pugna por darse un lugar y apropiarse de un lugar. Se ha dicho de otro modo, el poder existe porque existe el deseo que cada quien siente como verídico. Usualmente, la filosofía, la economía y la politología se han encargado de versar bastante sobre el poder. Cada disciplina podría tratar de aprender qué entiende por aquel, en qué tensiones se sostiene y cómo se lo ejerce. Piénsese en la arquitectura como elemento político, cómo se construyen los edificios públicos, privados o civiles, cómo se disponen los espacios y los materiales, etc. Quisiera proponer una posible vía para abordar la cuestión del poder, que no la única, desde luego, la de la batalla semiótica o pulso significativo. Puede definírselo ahora como un intento de dominación de la sensación de verdad y, en últimas, de un modo estético. Es decir, se aspira a presentar una versión de la historia. Se aspira a presentar
una versión de la historia, a confeccionar un acontecimiento para poder, digamos, moldear las sensaciones de la gente. Por ejemplo, lo que habrá de indignarla o de enternecerla. Sin embargo, hay que advertir que el poder no solo se manifiesta como ambición de ocupar el lugar de dominación sobre otros. A veces solo se manifiesta cuando alguien quiere restituir una posición que estima perdida, como cuando la población sale a manifestarse pidiendo que bajen los impuestos que sube de repente el gobierno de turno. En ese ejemplo, el pueblo no aspira a la presidencia ni al Senado. Ejerce su poder presionando a las instituciones que supuestamente debían representar sus intereses. David Thoreau dejó de pagar impuestos porque se oponía a la guerra de Estados Unidos contra México y estimó injusto sostener a un Estado opresor, y por ello fue aprisionado. No aspiraba, empero, a someter a los demás. O sea, el poder no siempre es para someter a los otros, es también para ejercer una posición verídica. En este caso, aquello en lo que Thoreau creía correcto, y en el caso del pueblo, su comodidad porque subieron los impuestos. Ahora se abordará la cuestión desde el anhelo de dominación, desde la batalla simbólica o semiótica por hacer prevalecer unos signos, por fabricar representaciones, acontecimientos y hechos retóricos, lo cual evidentemente no abarcará el tema de la definición de poder ni aspira a ello. Hay que membrar primero que el poder puede evidenciarse en la voluntad de dominio de lo vivo sobre sí mismo y sobre el entorno, la voluntad de poder de Nietzsche, por ejemplo. Con lo cual habría que afirmar que es algo ineludible para lo vivo, la libido dominandi, voluntad de poder o afianzamiento. Segundo, que no todo poder se manifiesta como una codicia por ocupar el lugar de rey o amo para la cultura. Tercero, que no toda ejecución del poder implica un abuso, como recuerda Van Dijk. Cuarto, que el poder también se ejerce desde el lugar no institucional como coacción, como presión, como lucha social, como contracultura, como intento de rebelión, y que de hecho puede haber abusos de poder no institucionales descendentes, pese a que quienes reclamen las más de las veces se escuden en los roles de víctimas, reivindicadores, redentores o de los tradicionales históricamente sometidos. O sea, también hay abusos de poder de abajo para arriba si somos, digamos, tradicionales en la gráfica. De su pequeña esquina de poder puede abusar cualquiera, y no todo ejercicio de poder se constituye en un abuso. El problema es saber cuándo es lo uno y cuándo es lo otro. El poder es efectivo por cuanto se padece como convicción, o porque se lo entiende como medio para ejercer una utilidad u obtener un beneficio. Hace parte del drama de cada individuo. Planteo que se puede mirar al poder desde dos posiciones intercambiables y alternantes en las que todo el ser humano queda en cuanto a la verdad, la pasividad y la actividad que el significante dispone, la voz activa y la voz pasiva, posiciones de dominio y de sumisión, lugares de amo y del vasallo. Enfatizo, se trata de posiciones o lugares que pueden ser electos u obligados y que alternamos constantemente dependiendo de los contextos. Barthes lo sabía, abro comillas. A partir del momento en que enuncio algo, esas dos rúbricas se reúnen en mí. Soy simultáneamente amo y esclavo. No me conformo con repetir lo que se ha dicho, con alojarme confortablemente en la servidumbre de los signos. Yo digo, afirmo, confirmo lo que repito. En la lengua, pues, servilismo y poder se confunden ineluctablemente. Si se llama libertad no solo a la capacidad de sustraerse al poder, sino también y sobre todo a la de no someter a nadie, entonces no puede haber libertad sino fuera del lenguaje. Cierro comillas. Paradójicamente, lo que sea que podamos llamar libertad solo puede darse como obligación en el lenguaje. O sea, no hay libertad por fuera del lenguaje, al menos no libertad humana. Es que no, la libertad es solo humana, no hay libertad por fuera del lenguaje, como no hay verdad ni falso por fuera del lenguaje, como no hay justo o injusto, etc. A no ser que la libertad constituyese, como soñó mi atroz personaje de Scripto con bilis negra, Egesías el Cirenaico, una liberación de todo lo humano, de toda verdad como parte del registro imaginario y simbólico. A no ser que la libertad constituyese, como soñó Egesías de Cirene, una liberación de todo lo humano, de toda verdad como parte del registro imaginario y simbólico, que es lo que acabo de decir. O sea, para Egesías y los nihilistas negativos, la libertad es no ser más. O sea, morir, no ser más un humano, liberarse de lo humano, lo cual no implica ejercer más alguna libertad.
Para lo humano, no obstante, la libertad se da necesariamente en la vida, padeciendo sus límites en la historia. Se efectúa como encarnación y juego de poder, cual juego de lenguaje, como lúdica de máscaras y simulacros. El sueño de libertad por fuera del lenguaje es el vano anhelo del místico. La libertad es una experiencia profundamente humana, es un hecho humano de nuestro logos, tal como lo son el amor, la verdad o la pulcritud. Inicialmente podemos observar las dos posiciones de amo y esclavo cuando Saussure, en su cursillo de lingüística general, defiende las 4 propiedades del signo lingüístico: linealidad, arbitrariedad, mutabilidad e inmutabilidad. Me interesan las dos últimas, mutabilidad e inmutabilidad, para ejemplar las dos posiciones simultáneas e intercambiables de la actividad y la pasividad ante la verdad. Saussure afirmó que el signo lingüístico es tanto mutable como inmutable. ¿Cómo podría coexistir esta simultaneidad que parece contradictoria? Estimo que Saussure enseña que el signo lingüístico tiene más los atributos de un oxímoron. El lenguaje somete tanto como permite, opaca a la vez que ilumina. No resumiré lo que está en el curso de lingüística general, sino que me serviré de él. Comiéncese con la inmutabilidad.